Bien, vamos a hablar de la historia clínica con todas sus implicaciones y bueno, algunos detalles, ¿verdad? Seguramente van a oír muchos aspectos de la historia clínica, en clínica propedéutica hablarán de él. Bueno, pues yo les voy a ver el punto de vista que para mí puede ser importante, que tiene que ver más con un enfoque hacia el lado diagnóstico de preferencia. El mejor médico, llámese médico general o médico especialista, es el que hace las mejores historias clínicas. Y esto no es suerte ni chiripa, nada por el estilo, sino tiene que ver con un trabajo, con una experiencia y estar, ¿verdad?, practicando y practicando con ello. A mí me da mucha tristeza cuando un médico, ¿verdad?, en forma despectiva dice, es que tuve mucho trabajo, hice 15 historias clínicas, como si fuera algo degradante o como si fuera algo negativo, cuando cada historia clínica va a dejar un aprendizaje y de alguna manera ese aprendizaje hay que canalizarlo bien. Bueno, pues ¿qué es la historia clínica? Bueno, pues es un documento donde vamos a meter, ¿verdad?, todos los antecedentes de la salud o de la enfermedad de un individuo. Al mismo tiempo, esa historia clínica todo el mundo la va a ver, desde los pacientes, los médicos y representantes o directivos de salud para el trámite que sea, y van a ver ese control, ¿verdad?, lógicamente de la salud, y bueno, la evolución, ¿verdad?, que pudiera tener las enfermedades. De manera que eso puede ser muy interesante desde ese ángulo. Otro aspecto es que es necesario en estudios epidemiológicos. Esto va a servir para los estudios epidemiológicos para hacer más estadísticas. Entonces, esto va a ser muy importante para identificar más cosas. También va a servir para un análisis importante, ¿verdad?, que tiene que ver con razonamiento médico científico. Por favor, cierren su micrófono alguno. Va a ser útil para el razonamiento médico, científico, y es importantísimo, ¿verdad?, para la educación, tanto del individuo, del médico y de la comunidad para saber qué es lo que tiene. Gran utilidad como un documento médico legal. Generalmente vemos muchas demandas médicas y el problema más serio es pésima historia clínica. Y a veces por culpa del médico, paramédico, los directivos, que desaparecen algunas hojas o todo el documento y dejan, ¿verdad?, sin defensa a veces a los médicos o a los que están demandados. Entonces es importante que en la historia clínica tengamos un orden lógico de estar poniendo las hojas como debe de ser para que se pueda entender ello. A veces en cada hospital ponen la última hoja, están revisando al comienzo, pero lo ideal es que esté en orden para no perder, ¿verdad?, esa lógica de entendimiento. Tenemos que saber más cosas. ¿Por qué un paciente llega a la consulta? ¿Cuál es el motivo, la causa de ello? Al mismo tiempo, vamos a ver cuáles son los antecedentes, componentes de esa enfermedad que está asociada con ello, pero también, ¿verdad?, costumbres, hábitos y enfermedades asociadas con ellas, que a veces están asociadas, a veces son independientes y otras veces van a complicar, ¿verdad?, lo que tenemos ahí como enfermedad. Entonces, pues cuando queremos saber el motivo por qué ocurre, ¿verdad?, hay que preguntar, saber qué ocurre, por qué viene, cuál es su molestia, etcétera. Y lo importante de ello, ¿verdad?, es que tenemos que ver varios aspectos. Tenemos que recoger todos los datos de cómo lo dice el paciente, con sus palabras. Y aquí va a haber un factor, ¿verdad?, que tiene que ver con cultura, que tiene que ver con la comunidad, donde hay palabras, ¿verdad?, que tenemos que saber qué significa, porque si no las sabemos, vamos a interpretar o anotar datos que van a ser erróneos. Y luego, ¿verdad?, esas palabras que nos dicen tenemos que ponerlas en el lenguaje técnico. Si el paciente nos dice tiene dolor de cabeza, pues nosotros tenemos que poner cefalea, ¿verdad? Entonces tenemos que traducir ello
Y los dos aspectos deben ser correctos. Podemos poner sus palabras y entre paréntesis poner la palabra científica para poder entender eso. ¿Cómo podemos hacer la historia clínica? Bueno, pues como venga un paciente. Puede venir vertical. En este caso, el paciente llega al médico. ¿Y qué pasa? Él va o lo llevan sus familiares y va a ser ambulatorio. Este va a ser muy fácil, no va a haber ningún problema. Pero también puede hacer historia clínica un paciente horizontal, aquel que está acostado, que está internado en un hospital, ¿verdad? Que no puede caminar y el médico tiene que ir al paciente y entender muchas de estas cosas que están ahí. La historia clínica va a tener muchos elementos que tenemos que llenar y llenar completamente para ver qué pasa, ¿verdad? Es posible que a veces la historia clínica quede en partes, ¿verdad? Y no tengamos todos estos elementos, sobre todo cuando es la primera vez o es el ingreso, ¿verdad?, del paciente. Pero conforme vayan haciendo todo esto, tenemos que llegar a los demás. El primer dato es hacer un interrogatorio, preguntarle al paciente. Generalmente los datos que nos digan se van a etiquetar con el nombre de síntoma. El segundo elemento es un examen físico, el que va a hacer el médico bajo 4 elementos de inspección, palpación, percusión y auscultación, y los datos que recopilemos se van a llamar signos. Teniendo estos dos elementos ya registrados, tenemos que armar, ¿verdad?, lo que se llaman síndromes y hacer un diagnóstico, en este caso sindromático, posteriormente un diagnóstico de la enfermedad. Por lo tanto, tendremos un elemento más. Si ya tenemos un diagnóstico probabilístico de algo que es mucho más frecuente de acuerdo a la edad, sexo, etc., tenemos que hacer un plan para confirmar que esos datos de síndrome o enfermedad sean ciertos. Por lo tanto, tendremos que dirigir examen de laboratorio, examen de gabinete que sean específicos para allá. Si de alguna manera, ¿verdad?, a veces tienen un problema que tiene que ver con la cabeza, a veces los otros elementos nos pueden dar una idea si el problema es sistémico que está afectando la cabeza o la cabeza está provocando otros problemas sistémicos. Cuando tengamos todo eso, ¿verdad?, incluyendo aquí una biopsia anatomopatológica, ahora tendremos un diagnóstico definitivo, el cual, ¿verdad?, para tener el diagnóstico definitivo nos puede decir si el tratamiento va a ser médico o puede ser quirúrgico. Si ese tratamiento que vamos a hacer va a ser final, se va a acabar dando el tratamiento, o puede ser paliativo porque la enfermedad es incurable y no podemos hacer nada. Posteriormente a esto, pues vamos a ver qué pasó, ¿verdad?, con el paciente. Y esto no se termina la primera vez, sino al paso de una semana, 15 días, un mes, un año, ver la evolución de la enfermedad, que a veces se cura y a veces no se cura. Y esto va a tener implicación, la última oculación, complicaciones con la muerte del paciente, que puede ser lógica o ilógica en determinado momento. Bien, pues cada uno de estos terrenos vamos a adentrarnos y meternos para saber un poco más, ¿verdad?, y entender, ¿verdad?, alguna de estas cosas. Se ve simple, pero no. Es muy profunda, es muy intensa, tenemos que entrar, ¿verdad?, entregar de ello. En el interrogatorio, ¿verdad?, pues necesitamos varios aspectos. No podemos hacer en cualquier lugar un interrogatorio, la exploración. Tiene que ser en un lugar exclusivo para ello. En primer lugar, un ambiente adecuado que tenga luz, que no tenga ruido. Ese es el primer punto, porque si no tiene luz, pues no vamos a ver, ¿verdad?, en la inspección los datos importantes. Un ejemplo de ello, la ictericia no la vamos a ver. Por eso, la ictericia, ¿verdad?, cuando está en pequeñas cantidades en la noche no la ven, pues la van a ver en el día porque es más clarito y pueden sacar. Si es una ictericia muy intensa, a cualquier hora van a ver. Si hay ruido, pues ustedes no van a poder ocultar, ¿verdad?, los ruidos que quieran, porque ese ruido que les altera y modifica todo esto. Entonces el paciente debe de decir, ¿verdad?, sin molestias, lo que tiene.
Pero hay un problema, depende de qué paciente tengamos. A veces son personas muy ancianas o niños, que pues los tutores son los que nos tienen que ayudar, porque a veces el niño y el adulto no hablan o no dicen cosas que son un problema, ¿verdad? Ese interrogatorio puede ser que sea el área más difícil, porque a veces no sabemos qué paciente tenemos ahí. Si lo obligaron a ir a la consulta o si no quiere hablar, ¿verdad? O cree que está sano o no quiere ver al médico, está enojado, ¿verdad? Entonces, tenemos que entenderlo, tenemos que hablar al paciente, tenemos que diga cosas, pero que no diga de más y ver la inteligencia que tiene. El problema es que a veces el médico regaña, dice una serie de tonterías, ¿verdad? Que hace que el paciente se inhiba y no trate de decir muchos de los problemas que tiene en especial. Los términos, ¿verdad? Deben ser iguales de los que dice el paciente y de los que dice el médico y el ser registrado como tal debe ser exactamente lo mismo. Si no es así, vamos a tener interpretación inadecuada de ello. Cuando preguntamos, no tenemos que preguntar rebuscado y complicado o en términos médicos que no entienden los pacientes, sino debe ser sencillo a su entendimiento y no provocar una respuesta. ¿Verdad que tiene esto? ¿Verdad que esto no? Tendrá que decir lo que sea, ¿verdad? A veces hay pacientes que nomás responden sí o no y tienen que hacer la pregunta adecuada en relación con ello. Pero aquí hay un punto importantísimo. El médico debe de saber escuchar. Y este es un problema, no nomás del médico, de mucha gente que no quiere o no sabe escuchar. Y ahí está un problema realmente serio. Entonces, en este punto tenemos que enfocarnos perfectamente bien. Y cuando un médico, ¿verdad? Es merolico, le gusta hablar demasiado, ahí sí tiene que entrar el médico, pararlo y encauzar nuevamente la pregunta y decir menos paja y sobre el hecho, ¿verdad? Tenemos que hacer un poco más. Entonces, ¿qué vamos a hacer, verdad? Con ese interrogatorio, pues un encabezado de la historia clínica donde tenemos que preguntar todas estas cosas. Nombre y apellidos, ¿verdad? La edad, el sexo, la religión, nivel de escolaridad, dónde nació y dónde radica actualmente. Son cosas que parecerían fáciles, sencillas, pero no lo son. Nos causan una serie de problemas realmente serios. Por ejemplo, hay personas que tienen apellidos, ¿verdad? Apellidos que son, por ejemplo, Santiago, es un apellido, ¿verdad? O Alejandro, etcétera. O sea, nombres que tienen como apellidos. Que si no entendemos esto nos podemos confundir y al ponerle, ¿verdad? Ciertos elementos tendremos conflictos. Hay hombres que tienen nombres de mujer y hay mujeres que tienen nombres de hombres. Entonces no podemos con el puro nombre y apellido entender todas estas cosas si no lo tenemos claro cómo está. Entonces nos vamos a equivocar, ¿verdad? Con mucha frecuencia. Hay nombres hasta chistosos, ¿verdad? Que tienen los pacientes y es curioso ello. En relación con la edad, esto es importante porque pues, no es lo mismo una edad de niño, joven o adulto, porque las enfermedades tienen ciertas frecuencias de acuerdo a la edad y se descartan unas y otras. Y en cuanto al sexo, pues es masculino o femenino, pero a veces pueden tener otro tipo de preferencia y tenemos que aceptar eso. A veces lo dicen, a veces no lo dicen y a veces tenemos problemas porque ahí puede ser el origen de entender las enfermedades. En la religión, pues puede ser la religión que quiera, pueden profesarlo, ¿no? Son ateos, ¿verdad? Y de alguna manera tiene que ver con ello, porque a veces ciertas enfermedades, por ejemplo, los testigos de Jehová, todo lo relacionado a transfusión es un gran conflicto, porque nunca van a encontrar su transfusión. Y el nivel de escolaridad es importantísimo, porque depende de ese nivel de escolaridad, es como nos va a entender las indicaciones que queramos. Si
tiene una escolaridad muy baja, va a ser problemático y difícil que a veces nos entiendan claramente. Y si en nuestra receta ponemos nombres complicados, no nos va a entender y va a haber problemas realmente serios. Los que tienen preparatoria hacia arriba es más fácil que entiendan perfectamente bien las indicaciones que los que tienen primaria o no tienen escolaridad. El dónde nació nos indica si hay cierto tipo de enfermedades específicamente, si radica en otro lugar, qué enfermedades puede haber en ese lugar también. El lugar, ¿verdad?, puede ser importante en relación con estas cosas. Entonces, a veces hemos encontrado grandes conflictos, por ejemplo, de que alguien me pone Guadalupe y no me pone el sexo, y yo no sé si ese es hombre o mujer, y entonces tenemos problemas. Entonces, una vez llegó alguien, ¿verdad?, que dijo, es que tengo un sangrado de nariz, ¿verdad? Y me ocurre cada mes, no me dijo el sexo, y tengo problemas con estas cosas. No me dijo la edad tampoco. El resultado fue desastroso porque yo dije, esto es una endometriosis. Entonces todo el mundo se rió, ¿verdad? Empezó a decir, ¿cómo endometriosis si es un hombre y tiene estos problemas? Bueno, pues el resultado es que yo en esa biopsia había endometrio y sangre, y pues sí había un endometrio en un sitio que era nariz, y era un endometriosis. Pero hombre, ¿cómo era posible esto? Bueno, pues tuvo un cáncer de próstata, le dieron hormona femenina y provocó este sangrado. Entonces, el no saber los datos puede causar conflictos, problemas serios y resultados desastrosos. Edad. Entonces tenemos que ver esa edad que vemos que está reflejada en su apariencia es así, o refleja menos edad o más edad. Entonces a veces hay gente que vemos qué vieja está y ¡pum!, el resultado 30 años, ¿verdad? Fíjense que tiene una gran cantidad de problemas, tantos problemas, que prácticamente está envejeciendo antes de tiempo. También enfermedades hacen que esto, ¿verdad?, se refleje en esa edad, ¿verdad?, aparente alterada. En las diferentes edades podemos pensar cosas, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, los primeros 5 años, enfermedades que tienen que ver con el corazón, pues seguramente son cardiopatías congénitas en esos niños. En cambio, ¿verdad?, si tenemos hipertensión arterial, tenemos que pensar que son adultos. Si tenemos un niño con hipertensión, pues ya hay un problema realmente serio, pero no debería de haber en niños. Y otro, ¿verdad?, si son jóvenes, pues van a tener que pensar más en enfermedades de transmisión sexual, que generalmente los jóvenes no quieren hablar. Les da miedo, no quieren decirlo, y después esto alarga o la historia clínica no la hacemos adecuada por estas fallas. El estado civil es otro rubro interesante, si es casado, si tiene hijos, ¿verdad? Porque lógicamente la gente que es casada tiene entre pares tiene mejor vida que los que están solteros o que están frustrados o divorciados, que van a tener más conflictos emocionales. Entonces, pues hay un medio familiar que tiene que ver con estas cosas, ¿verdad? Muchas de estas cosas tienen que ver con problemas del matrimonio. La viudez siempre va a estar asociada a síndromes depresivos por esa vida, ¿verdad?, que llevaron ahí. Y la soltería, ¿verdad?, pues puede tener elementos que tienen que ver asociados con trastornos de tipo neurológico. Entonces son estos antecedentes que de alguna manera nos sirven para enfocar a todos los demás. Entonces, hay otros tipos de elementos, por ejemplo, los elementos heredofamiliares. En este caso, irse al pasado, irse con los papás, abuelos, para ver qué enfermedades tuvieron. En este caso, si fueron transmisibles. Por ejemplo, la lepra o la tuberculosis, o sea, afecta a toda la familia en general. La diabetes, ¿verdad?, tiene que ver con ello. Diabetes, hipertensión arterial o anemias, a veces
Hay anemias que tienen que ver por herencia, entonces esos datos, ¿verdad?, van a ser muy valiosos. Y el saberlos, ¿verdad?, nos va a facilitar para llegar a entender su enfermedad más fácilmente. Si esos datos no los tienen, hay que poner el dato negativo. Por ejemplo, no tiene tuberculosis, come negativo sería el dato que tendríamos que poner. La situación socioeconómica tiene que ver. Entonces, si es pobre, pues va a estar mal alimentado, mal comido, debe estar desnutrido y debe tener problemas, ¿verdad?, relacionados con muchas cosas. Entonces, no va a tener dinero. Si tiene mucho dinero, bueno, pues seguramente va a estar más cuidado, va a estar mejor vestido y todas estas cosas. Y la escolaridad tiene que ver. Uno de los datos que a mí me enseñaron cuando yo estudiaba en los hospitales es que me decía el neumólogo: ve quién entra y te diré qué enfermedad debo de pensar. Si entraba un pobre, me decía, ese va a tener tuberculosis. Si entraba un rico, ¿verdad?, entonces me decía, ese va a tener un cáncer. Entonces, hay datos, ¿verdad?, que tienen que ver con esto y la escolaridad tiene que ver asociada con esto. Entonces, se han hecho controles periódicos de su enfermedad. ¿Qué pasó, verdad? Si se han hecho estudios preventivos como un Papa Nicolau en el caso de las mujeres, la vacunación y otros aspectos son importantes. La vivienda también lo es, los servicios que tiene, ¿verdad? Generalmente la mayoría de la gente dice que es pobre, que no tiene recursos y eso. Ahora hay elementos muy fáciles de saber. Si la gente tiene una casa propia, tiene un automóvil propio, tiene televisión propia, refrigerador propio, pues eso no es pobre. Serán otros, pero eso no es pobre. Entonces, a veces lloran, ¿verdad?, y no existe nada de estas cosas. Entonces, tipo de paredes, son de compostería, etcétera, el agua corriente, luz eléctrica, cloacas, todos esos elementos pues hablan de algoritmo. Hay gente que no tiene esto, pues va a tener enfermedades parasitarias con más frecuencia. Hábitos, la alimentación. Si tenemos un problema digestivo, es importantísimo saber qué están comiendo. A veces, muchas de las diarreas son por malos hábitos alimenticios o porque alguno de ellos, ¿verdad?, es un problema. Si alguien les dice, soy alérgico al mango, y vuelve a comer mango, pues seguramente va a tener diarrea. Entonces, es que vino con diarrea, ¿y qué comí mango? Pues ahí está. Es una alergia al mango y tiene que olvidarse de ello. Así como el mango, camarón, etcétera, ¿verdad? Cualquier alimento, alguien va a ser alérgico y va a haber problemas. Otros comen de más, ¿verdad?, porque tienen problemas emocionales y todo se lo comen, por lo tanto van a tener exceso de ello. Y otros, para estar flacos, no comen, se vomita, y ahí tenemos un problema importante. ¿Qué tanto hacemos de actividad física? Actividad, ¿verdad? Vamos al gimnasio, caminamos, etcétera. Bueno, pues el médico debe tener buena condición física y ese dato lo hay que preguntar. ¿Qué tanto come? ¿Cuántas veces al día? Hay gente que por quererse ahorrar nomás come 1 o 2 veces. Eso es malo. Tendrán que comer 3 o 5 veces, eso es bueno. Diuresis, ¿cuánto hacen? Cantidad de ellos es importante. Debe de orinar 1,5 litros. Si le orina menos de medio litro, pues ya tiene datos de oliguria o anuria. Y si tiene más de 3 litros, una poliuria, eso es un problema. Preguntar qué es lo que hace diariamente el paciente y la problemática. Otro de los datos que son importantes son los hábitos tóxicos. El alcoholismo, que a veces lo niega, ¿qué tanto lo hace? Cada semana, cada 15 días, cada fiesta o cada diario. Lo hacen en la cantina o lo hacen con los amigos o en forma solitaria. Lo mismo con el tabaco, un cigarro, 10 cigarros, una cajetilla, etcétera. O otros, ¿verdad?, el mate, etcétera. O la ingesta de qué medicamentos que nos van a indicar las enfermedades que tiene. Hay gente, ¿verdad?, que toma vitaminas, cree que eso va a curarlo para todo y van a tener exceso de vitaminas y eso es un problema. A veces ahí está el secreto para el diagnóstico de la enfermedad.
Y las drogas, ¿verdad? Que por más que les digan que la marihuana, la cocaína no hacen daño, pues sí hacen daño. Y tenemos que saber, porque muchas veces esto va a reflejar muchos de los problemas que tiene ahí. Entonces, si no sabemos, ¿verdad?, que existe esto, pues no podemos entender lo otro. Por lo tanto, cuánto tiempo tiene, la cantidad y periodicidad de esto. Y si ya lo abandonaron, cuánto tiempo ha ocurrido en relación con estas cosas. Si no lo han hecho, pues tendrán que ver un psicólogo o psiquiatra para ayudarse. Profesiones y deportes, ¿verdad?, tienen que ver con esto. Entonces hay enfermedades profesionales. Por ejemplo, tendrán enfermedades de tipo parasitario, los veterinarios. O los que tienen que ver con construcción tendrán una silicosis. Los que tienen con la contaminación, una antracosis. Monóxido de carbono, los que cocinan, ¿verdad?, con anafres, y los que están con automóviles en frecuencia directa con ellos. Y otros, ¿verdad?, pues que tienen que ver con mineros de asbesto, los cañeros, ¿verdad?, con el tabaco, pues eso lo respiran y van a tener una fibrosis pulmonar. Entonces, todo esto, ¿verdad?, pues nos van a dar aspectos que tienen que ver con ello. Los que tienen alergia generalmente van a tener que ver con algo que generalmente los cambios de clima, el polvo, las flores, ¿verdad?, tienen que ver con estas cosas. Y al saberlo, tenemos que ayudarlo para estas cosas. Posteriormente, el siguiente rubro se llama antecedentes patológicos. ¿Qué es lo que tuvo este paciente en la etapa desde niño, joven o adulto? ¿Y qué es lo que pasó, verdad, en esto? ¿Qué inmunidad tuvo, vacunas? ¿Qué secuelas tuvo, verdad, en relación? Y esta enfermedad se repite. A veces aquí está el secreto de la enfermedad. Alguien nos dice, yo tuve tuberculosis hace 10 años, hace 5 años de nuevo, y hoy vuelvo a tener problemas respiratorios. Lo más seguro es que sea esa misma tuberculosis. A veces nos olvida registrar este dato o hacerlo aparente, se nos va el diagnóstico por no tomar. Los tratamientos adecuados y todo lo relacionado con ello. Y bueno, ¿qué le hicieron? ¿Qué pasó con ello? Y si llevó más de 4 semanas. ¿Qué pasó? Si tiene rechazo en los trabajos que tienen que ver con la enfermedad. Si hay rechazo para ingreso a los seguros médicos. Si fueron rechazados al ingreso del servicio militar y las vacunaciones que tuvieron. Todo esto es importante porque a veces alguien no lo han vacunado para el sarampión, se les olvidó o creyeron que no era importante. Y de momento, ¿verdad?, son estudiantes de medicina, médicos, van a un hospital en pediatría y empiezan a revisar niños con sarampión, sorpresa, después van a tener sarampión, pero no se habían dado cuenta y ahora, en etapa más adulta, el sarampión puede ser más agresivo y más problemático. En el caso de ginecobstetricia es importante los antecedentes ginecobstétricos como pues sería el ritmo menstrual, ¿verdad?, pubertad, menopausia, gesta para y abortos, que son elementos importantísimos para tomar en consideración. Entonces, estos, ¿verdad?, nos van a indicar enfermedades de la infancia, evolución, tratamiento, e infecciosas con evolución y recaídas, ¿verdad?, que van a estar asociadas con todo lo anterior. Muy bien, vamos a dejar aquí esta primera etapa y en 10, 15 minutos regresamos para la segunda parte de la historia clínica. Si tienen más compañeros que quieran venir a ver estos casos, ¿verdad?, pueden venir.